Jeff Bezos y Elon Musk son los dos hombres más ricos del mundo, riqueza que lograron luego de mucho esfuerzo. Sin embargo, estos dos multimillonarios no se llevan muy bien en rasgos personales. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos la rivalidad de Elon Musk y Jeff Bezos. Durante los últimos 15 años, dos de los CEO más destacados del mundo, Elon Musk y Jeff Bezos, han mantenido una intensa rivalidad. Los dos ejecutivos se han enfrentado por sus respectivas ambiciones espaciales. Musk dirige SpaceX, mientras que Bezos es dueño de Blue Origin. Pero la cosa no se ha quedado ahí. Musk ha criticado a Bezos por dirigir lo que él consideraba un monopolio y ha llamado a Bezos imitador por sus intereses en los coches autónomos. Musk y Bezos son dos de los CEO más poderosos del mundo. Bezos es actualmente la persona viva más rica y dirige el extenso imperio de Amazon, al tiempo que participa en el proyecto de Blue Origin, de enviar personas a la luna. Musk es CEO por partida doble, ya que dirige tanto Tesla como SpaceX. A lo largo de los años, su no tan sutil rivalidad ha dado lugar incluso a peleas en Twitter y a insultos. Ahora Bezos está superando a Musk de una manera importante, yendo él mismo al espacio. Bezos ha anunciado que participará en el primer vuelo espacial de Blue Origin en julio junto a su hermano menor, Mark. Todo comenzó a principios de la década del 2000. Jeff Bezos aún no era el magnate que es hoy. Bezos había fundado Amazon 5 años antes y la compañía había salido a bolsa en 1997, pero Amazon aún no era la potencia en la que se convertiría después. Pasaron años antes de que la compañía lanzara Prime, iniciara su propio servicio de streaming o creara su infraestructura en la nube, Amazon Web Service. Pero a Bezos siempre le había interesado el espacio, le dijo al Miami Herald en 1982. Después de graduarse en el instituto como el mejor estudiante de su promoción, que quería crear colonias en el espacio exterior para millones de personas. Como resultado de este interés, Bezos fundó Blue Origin en el año 2000, una nueva startup centrada en los vuelos espaciales tripulados. Mientras que Elon Musk ya había conseguido ser multimillonario varias veces, pero aún no se había convertido en CEO de Tesla, cuando Bezos fundó Blue Origin, Musk ya había vendido Zip2, una startup que lanzó con su hermano, Kimball, a Compaq por aproximadamente 246 millones de euros. Musk estaba en el proceso de crear PayPal, que luego se vendería a eBay por algo más de 1.200 millones de euros. Musk ganó alrededor de 130 millones de euros con la venta de PayPal y usó ese dinero para crear SpaceX en 2002. Al principio, en realidad ni siquiera dejaba que mis amigos invirtieran porque sabía que todos perderían su dinero, explicó Musk durante una entrevista en South by Southwest de 2018. Pensé que prefería perder mi propio dinero, añadió. En 2004, tanto Blue Origin como SpaceX todavía eran empresas muy jóvenes. Ninguna de las dos había completado ningún lanzamiento al espacio todavía. No obstante, eso no impidió que la rivalidad se calentara, cuando ambos se reunieron para discutir sus respectivas ambiciones acerca de los cohetes reutilizables. Aparentemente, la cita no salió bien. De hecho, hice todo lo posible para dar un buen consejo, que en gran medida ignoró, contó Musk después de la reunión, según el libro de Christian Davenport, The Space Barons. A principios de este año, Trung Pham, escritor de The Hostel, tuiteó una foto de Musk y Bezos sonriendo y sentados en un restaurante. Pham dijo que la foto era de 2004, lo que significa que pudo haberse hecho durante aquella cena. Musk respondió a la foto tuiteando: "Wow, es difícil de creer que eso fue hace 17 años". En 2013, SpaceX intentó obtener el uso exclusivo de una plataforma de lanzamiento de la NASA, Blue Origin, junto con el rival de SpaceX, Unit Launch Alliance. Presentó una protesta formal ante el gobierno para evitar que SpaceX la utilizara. Bezos propuso convertirla en un puerto espacial comercial disponible para todas las compañías espaciales. Musk calificó el movimiento como una táctica de bloqueo falsa y le devolvió el golpe a Blue Origin. Blue Origin aún no ha logrado crear una nave espacial suborbital fiable,
a pesar de haber pasado más de 10 años en desarrollo. Si de alguna manera se presentan en los próximos 5 años con un vehículo calificado según los estándares de clasificación humana de la NASA, que pueda acoplarse a la estación espacial, que es lo que se supone que debe hacer el Pad 39A, con gusto nos adaptaremos a sus necesidades, dijo Musk a Space News en ese momento. Francamente creo que es más probable que descubramos unicornios bailando entre conductos espaciales en llamas, añadió. Por su parte, la propiedad de Blue Origin de la patente implicaba que SpaceX tendría que pagar para usar la tecnología. SpaceX argumentó que la ciencia en la patente era anticuada, dado que el concepto de naves no tripuladas ha existido durante décadas. Un juez se puso del lado de SpaceX, lo que llevó a Blue Origin a retirar la mayoría de las reivindicaciones sobre la patente. De esta manera, ambos ejecutivos han aprovechado las oportunidades para dispararse el uno al otro, la mayoría de las veces en torno a la polémica de los cohetes reutilizables. Después de que Blue Origin aterrizara con éxito su cohete New Shepard en 2015, Bezos tuiteó un video en el que se refería a él como la más rara de las bestias, un cohete usado. Musk respondió diciendo que SpaceX había realizado la hazaña 3 años antes. También Musk ha llamado en repetidas ocasiones y públicamente a Bezos imitador, una vez después de que Amazon anunciara su plan para lanzar satélites con transmisión de internet y nuevamente cuando Amazon adquirió la compañía de taxis autónomos Zoox. Musk se burló de Bezos en 2019 después de la presentación del concepto de Blue Origin para un vehículo de aterrizaje lunar llamado Blue Moon. Por su parte, Bezos ha sido siempre más discreto acerca de su opinión sobre Musk y SpaceX, pero ha hecho comentarios velados sobre su opinión respecto a los planes de la compañía. Si bien Bezos no ha sido tan directo en sus comentarios, sí ha opinado sobre la mayor ambición de Musk, colonizar Marte, el objetivo principal de SpaceX. Bezos está centrado en llevar a los humanos a la Luna y ha calificado la idea de llegar a Marte como poco motivadora. Ve a vivir a la cima del monte Everest durante un año primero y decide si te gusta, porque es un paraíso en comparación con Marte, dijo Bezos en 2019. Durante su presentación para Blue Moon, Bezos hizo referencia a las ambiciones de SpaceX sobre Marte una vez más, titulando una diapositiva sobre Marte, lejos, lejos. Hey, si te está gustando el video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para más contenido. Continuamos. En una entrevista con el New York Times, Musk, de 49 años, aprovechó la oportunidad para comentar sobre Blue Origin, sugiriendo que Jeff Bezos, de 56 años, es demasiado mayor y Blue Origin va demasiado lento para lograr un progreso real. La tasa de progreso es demasiado lenta y la cantidad de años que le quedan no es suficiente, pero me alegro de que esté haciendo lo que está haciendo con Blue Origin, dijo Musk. Y aunque el principal elemento de discordia parece ser el espacio, Musk ha hecho otros comentarios mordaces sobre Amazon y ha llegado a decir que la compañía es un monopolio. Después de que el servicio editorial de Amazon se negara a publicar un libro sobre el coronavirus del escritor Alex Berenson, Musk le dijo por Twitter a Bezos que la situación era una locura. Sin embargo, a pesar de la batalla por ver quién viajaba al espacio, la acabó ganando Jeff al lograr viajar en un viaje de 11 minutos al espacio. Pero sin embargo, no se ven aires de que esta rivalidad vaya a acabar. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima.